Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, gracias, profesora. Buenas tardes. Hoy voy a iniciar con las líneas de investigación para los posibles temas de trabajo. Profesora, ya hice el Jaime presente. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Va a haber un momento en que les voy a pedir, un momentito nada más que les voy a pedir que ver algunas para tomar una impresión de pantalla. Igual estoy grabando la clase. Voy a poner en la pantalla, ¿me están escuchando? Voy a poner en la pantalla, voy a compartir una pantalla mientras se van conectando y me dicen si la ven. Ok, profesora. ¿Pueden ver una pantalla ahorita? Sí, profesora. Estrategia y efectividad organizacional. Ajá, bueno, yo la voy a dejar puesta allí porque a veces me cuesta compartir la pantalla. Cinco minutos y iniciamos, ¿oyeron? ¿Escucharon? Sí, profe, listo. Porque quiero explicarles un poquito esto del trabajo que se los prometí, de las líneas de investigación, y luego, si tienen dudas con respecto al taller número 2, también. Profesora, Dígame. una consulta. Es que no he revisado mi módulo, pero yo subí el trabajo, pero me salía que tenía atraso de... Bueno, lo subí antes en la mañana y me salía que tenía de atraso como 11 o 12 horas. No se Pero, preocupen por eso. Yo pongo fechas, pero no están condicionadas. Ella le va a poner así, pero eso no le va a afectar la nota. ok, gracias. Yo lo pongo para que ustedes puedan distribuir su tiempo y no se les acumule material. Pero si usted lo puede entregar hoy y entrega mañana o pasado mañana, eso no va a afectar. Gracias por la aclaración. Profe, y si se lo manda al correo y no lo subí al módulo, igual lo tengo que subir. Si usted tiene Moodle, lo puede subir al Moodle porque así le pongo la calificación en Moodle. Y los compañeros que me lo están mandando por correo, yo les voy a ir mandando, que no tienen acceso a Moodle, yo les voy a estar mandando la calificación. Creo que hay una compañera que me lo mandó por correo y le mandé la calificación, pero no he podido revisarlos todos porque estuve bastante complicada hoy en la oficina, no tuve chance ni al mediodía. Así que yo mañana estoy aquí en casa, entonces mañana ya, hora más tarde que terminamos de ver la sesión, empiezo a calificar y me pongo al día con todo. Vale, listo. Igual me pueden consultar siempre. Hay unas que consultan más, unas que no las siento, me imagino que están bien, espero. Tengan libertad de consultar. A ver quiénes están presentes. Jessica Bazán, profe. Ajá, Jessica, ¿quién más? Ballesteros, Lisa, profe. ¿Quién más van dos? Carla Huerto. Camila. Carla Huerto presente, profesora. Ajá. Andrés. Buenas noches, profesora Giselle de León.
Déjame ver, voy a dejar de compartir un momentito. Hola, profesora. Un momentito, voy. Somos 6, 7, 8. Yaisen Jaén, profesora, para la asistencia. Sí, Profesora Cristina Lee para asistencia. perfecto. Buenas noches, profesora Giselle de León para la asistencia. Hola. Buenas noches. Buenas noches, profesora Yamile Muñoz, asistencia. Hola. Profe, disculpa, es que no sé si me escuchó. Connie Hidalgo. Hola, Connie. ¿Cómo está? Bien. Sí. Igual si me pueden compartir algo en el foro, para mí es importante tener esa información. Juan, pero no ahorita, más tarde o mañana, tranquilas, pero sí me comparten en el foro porque así yo me doy cuenta. Igual cuando me escriben por correo y me dicen dónde les falta fortalecer, pues yo les ayudo. Yo les colaboro. Vamos a esperar 5 minutos, empezamos. Sí, por favor. No. Profesora, la tarea de sección 1 debería tener que subirlo de 17 y yo lo subí hoy. No tiene problema, ¿verdad? No tienen problema. Pero porque yo veo que en el Moodle ahí tiene como un marcador que es rojo, color rojo que está atrasado y eso no afecta, ¿verdad? No, eso no le va a afectar la nota. Ok, gracias, profesora. Tranquila. No, lo que pasa es que uno pone la fecha y ya te va contando. Pero igual yo no. Ujú. A ver. Ujú. 6:35, 5 minutos. Ujú. ¿Sabes qué? Préndeme la luz de allá y apágame esta. Porque el reflejo del sí. Ya hay más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tenía una lista de los nombres de ella. En la oficina. Tengo una plumita, por favor. Yo tengo un listado acá de las participantes. Quería nada más confirmar, aunque la compañera no esté presente, ustedes me dicen si es compañera de ustedes. Anelis Aguilera. Sí, profe. Jennifer Araúz. También. Sí, Lisa Ballesteros, sí, porque ella me ha mandado. Ginela Barría también. Sí. Jessica Bazán también. Paola también. Giselle de León también. Presente, profesora. Y también si no está, pero ustedes, Keisha Estrada, ¿es compañera de ustedes? Sí, profe. Sí, profesora. Hola, buenas noches, profesora, compañera Carla Recamar. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí bien, gracias. Me Hay alegra.
Yaiset Jaén también está en el grupo. Presente, profesora Yaisé Jaén. Ajá. Yaricela Jordán. También, profe. Cristina Lee también. Giselle Marín. Ay, profesora, soy yo, Gisela León, pero el Marín es mi apellido de casado. Ah, es que entonces la tengo como si fueran dos personas distintas. Sí, no, es Gisela León. Sí, sí. Yamilet Muñoz. Sí, ella está profesora. Esa fue la que le hizo varias consultas sobre el metro, ¿se acuerda? Ah, ya. Sí, profe, aquí estoy, profe. Aquí Ah, estoy. ok. Yamile Ah, Muñoz. bien. Carla Huerto. Ajá. Aquí estoy, profe. Carla Oberto. Bianca Quintero. Aquí estoy, profe. Ah, qué bien. Stephanie. Ella se retiró, profesora. Ajá. ¿A ella qué le pasó? ¿No le daba tiempo el trabajo? Ella nunca se inscribió, sí, era por temas de trabajo. Carla ya me saludó, ¿verdad, Carla Recamán? Sí, ya, profesora. Ajá. Y sí, porque hay dos Carlas, Sí. una con H intercalada por allí. Jennifer Romero. Jennifer o Jessica, profe. Era Jessica. O Jamie. Yo tengo Jennifer, pero es que no leo bien el apellido Romero. Es que de apellido Romero somos dos. Está Jamie Romero y yo que soy Jessica Romero. Y las dos estamos en la clase, pero Jamie no se pudo conectar. Ah, ok, Jessica. Trabajo. Y Ángela Ceballos. Ella también está en la clase, profesora. Ya. ¿Me falta alguna persona? Sí, profe, no me mencionó. A Connie, profesora. Ay, Aquí estoy, Bianca. Connie, Connie Hidalgo. tú me has escrito ya. Sí. Sí, lo que pasa es que yo bajé una lista que tenía por allí y quería tener el control de cuántas eran para ir llevando, para las que están en el Moodle y las que no están en el Moodle, llevar la calificación paralela, una sola calificación. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Y ahora sí. Le faltó Isabel Fierro. Cierro. Buenas noches, compañera. Buenas noches, profesora. Isbeth, tú también me has escrito. Sí, correcto. Sí. Ajá. ¿Ya ninguna más? Voy a bajar aquí el volumen. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Cómo les está yendo con los talleres? El primer taller, el taller 2, ya vi el taller 1, ya han ido avanzando. Y el taller 2, también me han hecho consultas, hay unas que ya han entregado. Ustedes, aunque la fecha sea hoy, ustedes todavía tienen una holgura para entregar. No importa que ahí les señale que están fuera de tiempo, porque yo no lo voy a tomar en cuenta para calificación. Y ella le permite subir esto extemporáneamente. Hoy voy a iniciar con una explicación de algunas líneas de investigación, como les había prometido la semana pasada, para lo que podría ser un trabajo final. Y luego que termino allí, vamos a conversar un poco sobre si necesitan que les aclare algún tipo de cálculo con respecto al taller anterior, al taller de razones y proporciones. Y luego les explico el alcance del taller de la sesión 3. ¿Estamos todas en sintonía? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Buenas noches, Bueno, profesora. entonces, yo lo que voy a presentarles es... Ajá, buenas noches, bienvenida. Yo lo que voy a presentarle a ustedes es
unas diapositivas con posibles líneas de investigación, temas de investigación. Después se las paso, hoy mismo en la noche se las paso al correo. Y de allí, ustedes pueden, si no tienen tema, podrían tomar uno y darle la adecuación al área donde ustedes están laborando. Y luego, no sé si vamos a tener el alcance en este módulo, porque ustedes tienen que ir trabajando en muchos talleres, pero en el interín de la carrera, si ustedes quieren ir avanzando en el tema de investigación, me pueden ir haciendo consultas, aunque es durante la clase y después de la clase. Es decir, después que termine el módulo, también pueden consultarme a efecto de que cuando les toque esa materia, Dios mediante, ustedes tengan ya un avance sustantivo. Entonces, lo traté de clasificar, pero estaba revisando anoche y creo que tengo que hacer una reclasificación de las temáticas, pero independientemente de eso, ahí están los temas. Voy a presentarles la pantalla y les voy a ir explicando a ustedes si quieren o necesitan, me hacen algún tipo de consulta sobre el alcance de alguna línea. Voy a compartir la pantalla aquí. ¿La observan una pantalla de PTT, de PowerPoint? Sí, profesora. Ajá, bueno. Bueno, yo lo dividí en 4 grupos, pero quizás se pudiese dividir más y puede ser que transversalmente algunos temas quepan en diferentes categorías. Entonces yo voy a empezar con los temas o las líneas de investigación. En primera instancia tenemos en esta categoría desarrollo y cambio organizacional, pero quiero aclarar que puede ser que en algunos otros temas más adelante transversalmente también pueda tener relación con alguna de las categorías o pueda caber una línea en varias categorías o clasificaciones de estudio. Entonces, como desarrollo y cambio organizacional, ustedes tienen aquí una lista de posibles temas. Tenemos, por ejemplo, rediseño organizacional en una empresa pública, o puede ser en una industria, o en un sector, o en una empresa comercializadora donde ustedes trabajen. Puede ser un diseño organizacional o un rediseño organizacional a un departamento, o puede ser crear un departamento, a efecto de que ese departamento se requiere para alinear las cargas de trabajo o la duplicidad de funciones. Podríamos tener también un tema como estrategia para la definición de la cultura organizacional. De repente una organización se está dando cuenta que tiene una cultura muy rígida o de repente esto no está definida, existe, pero no está documentada o no está clarificada. También podría hacer una propuesta para la mejora del clima organizacional o una propuesta para la gestión del clima organizacional. En el caso de que ya exista un análisis de clima previo, ustedes entonces podrían hacer una propuesta para la gestión de ese clima. Y en el caso de que no exista, ustedes podrían hacer una propuesta para la mejora dentro del mismo proceso de investigación. Inician con el análisis del clima y hacen su propuesta de mejora. También pueden hacer una propuesta de un modelo de gestión por competencias en una organización. Puede ser una empresa donde ustedes trabajan o algún sitio donde ustedes tengan acceso a hacer esa propuesta. Pueden también desarrollar un tema que tenga que ver con la gestión de la diversidad cultural en el ámbito laboral. Por ejemplo, no sé ustedes si han tenido experiencia de trabajar con un organismo internacional. Un organismo internacional coexisten diferentes profesionales que tienen que liderar proyectos, administrar proyectos o tener funciones específicas en proyectos, pero de todas partes del mundo. Es decir, tenemos gente que puede ser en una organización internacional o una ONG. Podemos tener, por ejemplo, españoles, podemos tener austriacos, podemos tener personas uruguayas, y todas en sí somos seres humanos, pero
la, la, la idiosincrasia de cada una de sus regiones, la parte etnográfica de su región, hace que tengamos diferentes maneras de pensar. Y aparte de eso, también, además de haber diversidad cultural, también hay diversidad de profesiones. Y en esos nichos laborales también existen proyectos independientes trabajando en una misma organización. Entonces, a veces la forma en que interactúan es difícil para lograr entonces no solamente trabajar para su proyecto, sino trabajar en función de la organización. Eso sería importante ver cómo uno puede hacer un análisis para que esa gestión sea más fluida. La revisión, por ejemplo, revisión y optimización de un modelo de gestión, o sea, usted puede hacer el diseño de un procedimiento de seguimiento y medición de objetivos de calidad en la gestión de una empresa. Si de repente tenemos se tienen planes, pero se reporta, pero nadie da cuenta de cómo utiliza esa evaluación y ese seguimiento de los objetivos, entonces nosotros podríamos generar un modelo, igual que la siguiente, un sistema de calidad y mejora de procesos. Puede ser, por ejemplo, ese tema específico podría ser un modelo de mejora continua en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal. O podría ser un sistema de calidad y mejora de procesos, por ejemplo, a un modelo de mejora continua, pero, por ejemplo, para el proceso de fortalecimiento de capacidades, o el proceso por ejemplo, de lo que es el análisis de los perfiles y los cargos. Entonces, nosotros podríamos buscar, ya sea en el área de recursos humanos, pero también podría ser un diseño, procedimiento, un modelo de mejora continua para un proceso, por ejemplo, de compras que también requiere en paralelo la administración del cambio que va a generar ese proceso, ese nuevo proceso o la mejora de ese proceso. Por ejemplo, aquí, ¿no tienen preguntas hasta ahorita? ¿Aló? Buenas noches, profesora Neis Aguilera. Estaba escuchando lo que usted está poniendo. Me estoy incorporando ahorita. Ah, ya, está bien. Ustedes pueden interrumpirme. Entonces, también podría ser un tema de investigación, cómo concilia la vida laboral y o sea, conciliar la vida laboral y personal. Ahí debería haber 2 puntos. Un nuevo desafío para la mujer profesional con hijos. Pero también podría ser, por ejemplo, se me ocurre a mí, que cómo concilia la vida laboral y personal las personas las mujeres que son policías. Me explico, que ellas tienen, por ejemplo, tienen el rol de ser policías, tienen la parte competitiva con el hombre, donde generalmente ha sido un trabajo para hombres, y ellas se están incorporando cada vez más y cada vez están teniendo más peldaños en la organización, pero hasta ahora no hemos tenido una mujer comisionada directora de la policía, pero la hemos tenido comisionadas en direcciones de contabilidad, de finanzas, de desarrollo organizacional, pero no las hemos tenido incluso la hemos tenido en zonas policiales, pero no la hemos tenido como directoras. Entonces, ¿cómo concilia la mujer policía, no importa el rango que tenga, su vida profesional versus su vida laboral? Entonces, porque aquí hay un aspecto que tiene que ver con aspectos de actitudes y aspectos de cultura y tradición dentro de un grupo laboral, y donde la mujer, en alguna forma, ha tenido una desventaja por esto. Por ejemplo, también podría ser, esto podría ser también la vida laboral y personal en mujeres que trabajan incluso, no solamente en mujeres, sino podría ser también en aquellas personas que trabajan en lugares que tienen horarios extendidos, llámese casinos, llámese hospitales, llámese, por ejemplo,
mineras que trabajan 2 semanas sí o 22 días seguidos y luego vienen 2 días a la semana o una semana que le dan libres. O sea, ¿cómo concilia el que hace un trabajo de corte horario extendido su vida personal y laboral? El cambio de actitud, por ejemplo, de directivos y trabajadores a partir del desarrollo organizacional o estrategias para la inserción sociolaboral de personas, aquí está repetido, de personas con discapacidad, efectividad, por ejemplo, en organizaciones que gestionan a través de tecnologías de la información y la comunicación, es decir, lo que nosotros llamamos teletrabajo. Cómo se puede llevar en paralelo un trabajo presencial y un trabajo a distancia. Voy a hacer alguna cosita aquí para poder ver el siguiente. No sé si me lo leen porque yo aquí, no sé si le doy a ocultar, se me va a ir la filmina. El último no lo veo. Procesos de, si me lo pueden leer alguna de ustedes, el último. Proceso de adaptación e inserción de recurso humano extranjero al mercado laboral en Panamá. Ajá, miren, este tema es interesante. Nosotros con la apertura, pues, el mercado laboral hacia extranjeros en nuestro país que han decidido hacer residencia permanente en él, es una situación bastante difícil para una persona salir de su país y venir a un país extranjero a vivir, adaptarse al país y encima adaptarse a una situación laboral. Entonces, yo tuve una estudiante que ella hizo un estudio, pero lo hizo ella vio las condiciones afectivas de sus, ellos eran, el grupo que ella decidió, porque ella es venezolana, ella quería ver cómo eso había afectado su vida personal, su vida familiar, su vida laboral y profesional, y cómo poder buscar un mecanismo para que la persona buscara elementos o estrategias para que fuera menos traumática la adaptación al país, buscando ayudas a sociedades, a asociaciones, ayuda familiar, ayuda laboral, ayuda legal, pero todo conformado en función de ese aspecto conductual de un grupo humano que migra a Panamá. ¿Ves? Entonces, eso cabe para cualquier grupo humano extranjero radicado en el país. Esa tesis ese trabajo está en la biblioteca y ese trabajo se lo aceptaron en comportamiento organizacional porque era la conducta de un grupo humano que se está adaptando a otro grupo humano donde tiene que desarrollarse personal y profesionalmente y familiarmente en ese nuevo choque cultural, y también el hecho de cómo trabajar el hecho de la pérdida de algunos arraigos que se tienen con respecto al país que lo vio nacer. Entonces, fue muy bonita la experiencia, y luego eso se publicó en un artículo, y ella tuvo algunos programas de radio donde ella mostraba la metodología para poder ayudar a compañeros, o sea, ¿cómo le dicen? A paisanos a tener una posibilidad de que fuera menos traumático en base a la experiencia de los que ya habían pasado inicialmente esta situación. Fue muy bonito el trabajo, la parte metodológica. Ella es una doctora en medicina, y ella estudió esta misma maestría y luego estudió docencia superior, ahora da clase en la Latina. Pero para ella fue difícil esa adaptación, y entonces ella trató de ver cómo los conocimientos adquiridos en la maestría en comportamiento organizacional con énfasis en desarrollo organizacional, porque recuerden que una organización no solamente es una empresa o una actividad económica. Una organización puede ser un grupo humano, que tienen características, una población humana o puede ser una comunidad
y podemos entonces todo lo que ustedes han también adquirido como conocimiento, extrapolarlo hacia estos grupos que tienen características comunes. Aquí tenemos otros temas: desarrollo de personas y equipos. Por ejemplo, aquí hay una compañera que es coaching, da seminarios. Ustedes también están preparadas para eso. Por ejemplo, cómo yo puedo desarrollar una metodología o cómo puedo hacer coaching estratégico, pero a nivel directivo o de comité de gerencia. O, por ejemplo, este concepto de gerencia del conocimiento, la gestión de conocimiento y del capital intelectual de la organización a veces se pierde, no se documenta, y siempre esa información, hay organizaciones que tienen procesos documentados, que tienen las funciones bien documentadas, pero a veces la historia del desarrollo de la organización no está documentado, y a veces también, aunque existan procedimientos, hay buenas prácticas que se realizan. Generalmente pueden ser gente que tiene más experiencia sin necesidad de tener un puesto directivo en la organización, sino que por su capacidad, por su inteligencia, por su habilidad de accionar y resolver problemas, ese grupo de personas se vuelven los informantes de cómo se hacen los procesos que tienen conflictos o los trabajos que tienen conflictos para realizarse. Entonces la persona se va y no queda nada documentado. Entonces hay proyectos, hay consultorías, hay productos de evaluaciones, y las personas desconocen que existen esos documentos, que es parte de la historia de la organización. Y por otro lado también, cómo podemos hacer que las organizaciones públicas y privadas también gestionen conocimiento a lo interno de sus organizaciones. Es decir, que desarrollen comités para la investigación a la hora de resolver un problema interno de la organización, sin necesidad de ubicar a la contratación externa, a menos que sea ya un asunto demasiado complejo que requieran de esto. Entonces, en esto se basa pues lo que es la gestión del conocimiento y el capital intelectual. El desarrollo de equipos de trabajo y liderazgo participativo también, cómo nosotros podemos llegar a hacer esa alineación entre las personas, cómo podemos despertar en las personas esa cohesión de grupo, y cómo podemos hacer que se desarrollen capacidades que les permitan en conjunto saber autocontrolarse, saber autoconocerse, de tener una autoestima, que tengan automotivación, pero que de manera individual y manera grupal puedan ejercer esas capacidades, esas habilidades para poder entonces mejorar los procesos internos. Y que no importa también, ¿alguien quería decir algo? No creo que no. Pero ya que usted está preguntando, yo quiero hacer una pregunta, que no sé si está de más, pero yo quería saber si mi tema de investigación tiene que estar enfocado, como es comportamiento, a comportamiento y actitudes, o puede ser procesos también. Mejor algún proceso. Sí, porque, por ejemplo, recuerden que si usted cambia un proceso o mejora un proceso, ajá, los procesos, al mejorarse, usted necesita la participación de las personas. Ajá. Y entonces, cuando nosotros mejoramos un proceso, viene en simultáneo, o sea, viene en todo el proceso, y valga la redundancia, de reformular una metodología de trabajo. Viene el conflicto, viene traer la información a las personas. Entonces, en paralelo, tenemos que administrar también los cambios. Y entonces,
Se puede, se puede. Entonces usted lo que va a hacer es que no va solamente a hacer una propuesta para diseñar, sino la propuesta acompañada de cómo podría ser efectivo a través de la alineación de las personas para que así sea. Ok, y otra pregunta. Eso debe estar escrito en mi objetivo, en cuanto que aparte del proceso voy a evaluar o mejorar un comportamiento, o solamente puede ser un proceso en mi objetivo. Usted lo puede colocar en su objetivo. O sea, usted de repente, yo cuando voy a hacer, por ejemplo, un análisis para mejorar o para desarrollar mi organización, fortalecer mi organización. Entonces, generalmente yo tengo que trabajar todos los aspectos. Yo tengo que trabajar los aspectos, como le dicen, los blandos y los fuertes. Porque si ellos no están alineados, ningún cambio que yo haga va a funcionar. Por ejemplo, y yo tengo que ir verificando. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un manual de procedimientos porque yo necesito estandarizar procesos. Entonces, a la larga, aunque yo estandarice procesos, si las personas no están alineadas a esa estandarización o no comprenden la estandarización o no se les capacita para que comprendan la estandarización o el nuevo proceso, eso va a ser un fracaso. Claro. Entonces, nosotros tenemos entonces en paralelo de trabajar ambas cosas, porque si no, no va a funcionar. Entonces, a veces también, por ejemplo, un problema de carga de trabajo, por ejemplo, es que trae fatiga a las personas y se trae estrés. Y puede ser que yo lo estoy visualizando porque estoy viendo estrés, cansancio, apatía y descontento. Y resulta que cuando voy a verificar, el problema era que yo no tenía bien distribuidas las cargas porque yo no tenía bien definidos los cargos, o yo no tenía el suficiente personal para hacer las actividades, o la forma en que yo distribuía las funciones no era consona. Y no era la cantidad de la demanda, sino que era que ese estrés fue resultado de esa condición. También yo podría tener un excelente proceso de trabajo, bien documentado, bien imaginado, pero no tengo el rendimiento esperado. Entonces yo tengo un problema que se da por gente, ya no por proceso. Entonces siempre hay una combinación y nosotros podemos buscarle el lado. Ok, entiendo. Y otra pregunta, profesora. Yo puedo diseñar, o sea, pues porque si yo voy a diseñar un proceso, ¿es necesario implementarlo o solamente lo puedo dejar en lo que es el diseño, el plan de acción? Sí, porque ustedes pueden, por ejemplo, decir que hay que rediseñar un proceso. Pero entonces ustedes van a identificar realmente si es el proceso, en ese proceso de análisis, ustedes van a identificar si es el rediseño del proceso o si es la alineación de la gente o si son ambas. Y luego entonces usted hace una propuesta, quizás no llegue a rediseñar, pero va a ser la propuesta de cómo, porque usted lo hace en un mes, o sea, no van a poder tener tiempo de hacer todo en la prueba. Entonces lo que ustedes van a hacer allí o podrían hacer allí es decir cómo ustedes podrían ir etapa por etapa hacia el fortalecimiento del proceso y cómo van a combinar la acción humana para que haya una correspondencia entre lo que esperamos con el proceso y lo que esperamos que la gente también esté visualizando esa mejora, o sea, para que sea una aceptación total. Es decir, diseño un nuevo sistema, pero la gente también está en capacidad de poder. Entonces yo lo puedo poner como un planeamiento. Ok, y mi última pregunta ya. Yo tengo dos posibles temas. Al que más me inclino es al de realizar o diseñar un plan de emergencia y contingencia. ¿De qué? De emergencias y contingencia. Ajá. Como si fuera un plan de administrar crisis. Sí, exacto. Por ejemplo, lo digo porque actualmente estamos en esta situación del COVID
y lo he podido ver en la empresa de mi esposo, como también a compañeras y colegas que las empresas han tenido que ir trabajando a la medida y como copiando ciertos procesos de otras empresas o ir viendo allí porque no tenían un plan de contingencia para mitigar estos casos. En la empresa que yo trabajaba anteriormente, pues todos esos procesos lo teníamos. No había ningún problema que alguien trabajara. Es más, hacía trabajo desde casa, veces a la semana. O sea que ya era una empresa preparada para eso. Aquí en Panamá, al no ser un país donde pasan demasiados como casos como un terremoto, huracanes, pues las empresas no están preparadas para esta situación y se pudo ver ahorita mismo. Entonces, mi interés es realizar un plan de contingencia o de crisis, ¿verdad? Pero también en la parte de justificación, justificar el por qué quiero hacer esto. Pues investigar en diferentes empresas o en una sola cómo fue el comportamiento tanto de los empleados como de la empresa en el momento de crisis que estábamos pasando en este año. Entonces, yo también puedo saber si es necesario que yo diseñe este plan para una empresa específica o yo puedo hacer un plan genérico que puedan adaptar diferentes empresas. Yo sé que todas las empresas son diferentes. Usted puede hacerlo para varias empresas y usted podría hacer estrategias para mitigar los riesgos en la gestión empresarial. Pueden ser riesgos de todo tipo. Ajá, porque mi inclinación no es tanto como diseñarle a una empresa específica, sino apoyar a diferentes empresas que ya sea que no cuentan con un departamento de recursos humanos o no cuentan con conocimiento para crear un proceso de contingencia, pues que ellos puedan adaptar este diseño que yo hice gratuitamente a sus empresas. Es más o menos lo que yo quería hacer. No sé si eso se puede o tiene que tener el nombre de una empresa, porque lo digo que la licenciatura me obligaron a que tenía que ser para una empresa. Yo hice un manual de escritores de puestos y un proceso para que todo el mundo supiera cómo se crea correctamente un escritor de puesto, un perfil de puesto. Entonces me dije, no se puede, tiene que ser directamente para una empresa. Entonces yo tuve que ajustarme a eso y hacerlo directamente para una empresa. Lo que quería hacer era lo mismo, hacer uno genérico que se pueda adaptar a diferentes empresas. No, yo pienso que aquí les van a dar libertad, porque a veces no es tan fácil, por ejemplo, que usted pueda conseguir una empresa que esté dispuesta en un mes a que usted haga una investigación. Entonces, usted podría hacerlo como esto, si no, lo puede hacer, por ejemplo, si no quiere mencionar, si lo va a hacer en una empresa y la empresa no quiere que mencione el nombre, usted tendría que decir una empresa comercializadora, por decirle, y para no poner el nombre y guardarle la confidencialidad, porque hay empresas que no le gustan. Entonces, usted lo que podría hacer algo genérico, pueden ser, por ejemplo, estrategias para mitigar los con amenazas y riesgos en eventos fortuitos, ¿no? Por decirle algo así, le buscamos un nombre, porque un evento fortuito puede ser natural, pero también podría ser operativo, también podría ser reputacional. Sí. O sea, podría ser mucho. Entonces, esas estrategias que dicen que se documentan, esas son genéricas. Y ya después entonces las personas tendrían que hacer la operativa en su área de trabajo, pero tienen líneas de actuación. Okay. Por ejemplo, en mi trabajo, donde yo trabajo, nosotros hasta la semana pasada había un grupo trabajando y porque no se podía cerrar la administración de justicia, pero por ejemplo nosotros, el área administrativa entró a trabajar la semana pasada. Hay otros que del área administrativa sí ha estado, dependiendo de la función, sí estaban yendo en forma escalonada. Pero nos dieron a los jefes la potestad de decidir cómo íbamos a administrar nuestro recurso humano con respecto a la forma escalonada en que iban a trabajar. Entonces, yo pienso, pues, eso está bien, nos están dando libertad, pero yo pienso que debió ser como algo uniforme.
habernos dicho algo uniforme, la línea debió ser más uniforme. Y entonces, pero no en ese momento quizás no hubo como una forma o un mecanismo de comunicación que nos pudiera decidir en forma uniforme al área administrativa cómo íbamos a trabajar en conjunto para que hubiese homogeneidad. Entonces, lo entiendo lo que tú planteas, porque también esto ha causado muchos temores en las personas también, pensando las consecuencias de una pérdida de trabajo, o también ha habido personas que se han enfermado porque no han tenido, por ejemplo, un apoyo de la organización con respecto a cómo administrar ese miedo. Yo tengo compañeras que viven con miedo de contagiarse, no han sabido canalizarlo. Entonces, no solamente en la parte de trabajo propiamente, sino en la parte afectiva, ese apoyo. Pero no se crearon esos círculos a la hora de tener claros quiénes son los grupos y cómo deben estar entrenados para poder servir de facilitadores en momentos de crisis. Entonces, a mí me parece que eso es muy bueno. Ok, entonces yo sí podría encuestar a diferentes personas que trabajen en diferentes empresas. Por ejemplo, a todos mis colegas de aquí de la maestría, por ejemplo. Porque usted sí podría ver que hay buenas prácticas, si vieron identificar buenas prácticas, qué le funcionó, qué no le funcionó, cómo fue el proceso para llegar a esas decisiones y cuál fue, qué consideración fuera más efectivo, porque usted lo podría documentar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Aquí me quedé donde para ver. Bueno, aquí hay plan de desarrollo de la carrera profesional también, es importante. Fortalecimiento de capacidades laborales para una empresa XYZ o una institución pública, privada, educativa. La relación entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, pero esto se puede combinar con otros componentes u otros factores. Comportamiento organizacional y calidad del servicio. Entonces ahí tendríamos que buscar en qué lugar. Este concepto que también no es tan nuevo, pero muchos no lo conocen, el comportamiento organizacional ciudadano en una empresa, que tiene que ver con si nosotros, ¿qué esperamos de un ciudadano? Un ciudadano debe ser participativo, un ciudadano debe ser leal a su tierra, a su país. Un ciudadano tiene que ser obediente a las reglas. Entonces, y también debe involucrarse. Entonces, ¿cómo esas características de un buen ciudadano nosotros las podemos llevar al análisis de la organización? Entonces, podemos primero identificar, de acuerdo al concepto de comportamiento organizacional ciudadano, que ya existe ese concepto desarrollado, hacer un test en la empresa para ver en qué medida las personas de esa empresa, el grupo humano de esa empresa, se corresponde con las características o con los componentes que hacen a una organización que tenga un perfil de ciudadano, su recurso humano, ese capital humano. Entonces, si realmente, y que si existen brechas, entonces se recomienda qué podríamos hacer para desarrollar esas potencialidades que hacen falta. Por ejemplo, factores de motivación de los trabajadores de una organización, relación entre el clima organizacional y la rotación, factores motivacionales y rendimiento personal, análisis de factores que afectan el estrés laboral y su influencia en la satisfacción y el desempeño, estrés y calidad de vida en el trabajo y el análisis de la prevención de riesgos psicosociales, y la gestión del bienestar, seguridad y salud ocupacional. Esto tampoco se analiza mucho en las organizaciones. Y si tienen algo de bienestar, pero no tienen de seguridad ni salud ocupacional, o tienen algo de salud ocupacional, pero no tienen el resto. O sea, no hay un programa completo
cómo podría diseñarse uno o proponerse uno, qué elementos tendría que tener para satisfacer esas necesidades en una organización de acuerdo a su tamaño y su actividad. Aquí, por ejemplo, en este renglón de diagnóstico y medición, pues si de repente ustedes han tenido una intervención en una organización donde estén, pueden medir el impacto de esa intervención. Cuando hablo de una intervención, puede ser un proyecto, un cambio en tecnología, un cambio en procesos. Análisis de clima y cultura, lo vimos antes, pero aquí nada más lo vamos a analizar para decir cómo está y generar algún tipo de estrategias. Podemos diseñar estrategias sin llegar a ser un modelo de gestión del clima. Podemos también ver cómo la auditoría, la importancia de la auditoría de recursos humanos para el desarrollo de la organización. Y cómo esa auditoría no se quede solamente en esas evidencias, sino cómo eso me puede generar un plan de mejora. El desempeño de la gestión organizacional también se puede medir y verificar si son factores que tienen que ver con procesos, si tienen que ser factores que tienen que ver con alineación de personas, si son factores que tienen que ver con el contexto de la organización y su entorno. Bueno, aquí evaluación de competencias y planes de desarrollo personal, que a veces tenemos también evaluación de los determinantes de la comunicación interna, es decir, cuando hablamos de determinantes serían esos factores o esas características o variables que están condicionando la comunicación en una organización, porque ahí entonces uno tendría que hacer entonces propuestas de mejora de la comunicación interna, puede ser un departamento, puede ser de toda una organización o de un segmento. Diseño de sistema de monitoreo y evaluación de la gestión basado en indicadores. Podríamos hacerlo en el área de gestión de recursos humanos o podríamos hacerlo en general en un área específica de la empresa. Y esto también, el plan estratégico de recursos humanos para la mejora de las relaciones laborales. O sea, tenemos un problema de relaciones laborales, entonces vamos a hacer una planificación para específicamente esto. Lo que le hablaba del análisis de las cargas laborales y el diseño de cargos y el impacto en la calidad de vida la calidad laboral de los colaboradores. O podríamos hacer simplemente un diagnóstico organizacional e identificar las áreas y ver cómo se hace un plan de mejora. Aquí tenemos en el área de estrategia y efectividad organizacional, planeamiento estratégico para mejorar el desarrollo de recursos humanos, gestión, pero previamente hay que hacer todo, el diagnóstico, la planificación, y colocar entonces cómo vamos a hacer el resto de los procesos administrativos para hacer operativo esa planificación. Por ejemplo, podemos hacer un modelo de gestión de proyectos y administración de cambios. Una gestión de proyectos puede ser también una gestión de un rediseño, un cambio o algún tipo de reforma dentro de la organización. Cómo nosotros podemos hacer una propuesta de cómo se puede administrar o minimizar los conflictos que puedan haber entre lo que piensa el recurso del capital humano con respecto a la afectación personal y laboral que puede generar ese cambio o ese nuevo proyecto. Análisis y resolución de conflictos laborales. Y luego entonces, después que podemos hacer una metodología o podemos hacer o aplicarla y hacer a lo pequeño un modelo para gestionar esos conflictos. Habilidades gerenciales demandadas en las empresas panameñas. Es decir, qué habilidades deben tener los gerentes, esas habilidades que se necesitan para poder administrar procesos y administrar gente, donde hay un equilibrio
que genere un proceso ganar-ganar entre empresa y colaboradores, un plan de incentivos, por ejemplo, un programa de incentivos para motivar al personal de una organización con el propósito de mejorar la fluidez y la calidad del servicio brindado al cliente. O puede también ser una propuesta de mejora de la cultura de seguridad de una empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que en la empresa de la construcción, la industria, incluso en algunos servicios de telefonía, en donde hay un riesgo inherente a la actividad, siempre, por ejemplo, hay empresas que tienen muy bien delimitado cuáles son los procesos que deben llevar a cabo para garantizar la seguridad a la hora de ejecutar estas acciones peligrosas. Pero ¿qué ocurre? Y las personas en alguna forma saben qué tienen que hacer, pero a pesar de que conocen el riesgo, no hay una conciencia, ¿verdad? Una conciencia real de que pueden perjudicarse si no cumplen o no con estos lineamientos. Y en ese caso nosotros tenemos en la cultura de seguridad, tenemos desde el conocimiento que tiene la empresa o el conocimiento que esté documentado, cómo capacitamos, también cómo si existen políticas y también el efecto de que cómo se supervisa. Y cuando hablo supervisa no es una supervisión de látigo, sino como es la supervisión, una supervisión que tienen los que están más arriba para reconocer los riesgos inherentes al grupo que lideran. Entonces, ¿cómo nosotros combinamos esa percepción, vamos a decirle, el riesgo real y la percepción que tenga el colaborador con respecto a ese riesgo? También es la estrategia de reclutamiento y su impacto en la predictividad y continuidad. A veces esto es importante. Cada vez es más difícil reclutar personas, alinearlas y en ese proceso también de inducción o decisión entre cuál es la distancia que debe haber entre mis posibles candidatos y el perfil, o si tengo que seguir reclutando y luego entonces, o si debo decidir adquirir un nuevo personal, aunque no llene todas las expectativas, entonces esa capacitación que debemos llevar a que la persona pueda insertarse en el trabajo. Por ejemplo, una propuesta para un sistema de compensación salarial. Si nosotros hacemos un diagnóstico y encontramos que hay desmotivación, y una de las desmotivaciones que siempre existen es la remuneración, si nosotros podemos hacer un sistema de compensación que guarde equidad interna con respecto a cómo se administran los salarios y que también sea en alguna forma competitiva con el mercado laboral existente. La comunicación interna como herramienta estratégica o el diseño de comunicación formal para mejorar las eficiencias de los procesos. Por ejemplo, hay empresas que todo es, trabajamos correos, pero también a veces la redacción del correo, la forma en que te llega el correo, la forma en que te llegan las comunicaciones, o el hecho de cómo nos podemos reunir. Entonces, cómo podemos darle algún tipo de modelo para que sea eficiente para la empresa, pero que también sea eficiente y sea la adecuada para el recurso humano que ahí opera en todos los niveles. Bueno, que está aquí se parece al que está acá, mejora la cultura. Esta es una propuesta de la mejora de la cultura de prevención de riesgos. Y este es lo mismo que el anterior. Y aquí el último me lo puede leer alguna, que no lo alcanzo a ver. Metodología para. ¿Aló? Para la planificación del recurso humano de X. Ajá. Entonces, nosotros en los procesos de planificación, a veces no planificamos el recurso humano de manera adecuada.
Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer una metodología que combine todas las técnicas que existen, pero que también haya políticas con respecto al relevo generacional a la hora de la planificación? Entonces, nosotros no estamos potenciando a las personas que están detrás de nosotros en la carrera profesional para que lleguen a ser quien supervise o que sea jefe. Es decir, no sabemos identificar, o si lo tenemos identificado, no pulimos o no tenemos una metodología adecuada para ir planificando ese proceso de desarrollo, y también como nosotros vamos a ir paulatinamente mejorando las calificaciones que deben tener las personas que van a trabajar con nosotros en una línea del tiempo. Es decir, esa programación y esas metodologías, pues a veces las desconocemos y no hacemos propuestas a la organización para que lo tengan como un proceso de trabajo. O sea, dentro del proceso de trabajo haya una metodología para esa planificación de recursos humanos. Entonces, a veces pasa que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos en mi oficina, que tenemos gente que por ahora no se ha jubilado, y ¿qué pasa? Cuando decida jubilarse, o sea, ella ya está jubilada, pero está trabajando. Pero cuando esa persona decida jubilarse, ese trabajo que hace esa persona en específico en la organización, que es bien sensitivo, no ha habido quien, ni en las vacaciones, ni estando con ella, ni trabajando en forma sistemática con ese grupo, haya podido alimentar el conocimiento y las destrezas, aunque existan los procedimientos, para ejecutarlo en buena forma, como está haciendo la persona. Entonces, en algún momento se va a tener que ir, y todavía no hemos identificado quién, porque pasan personas, entonces las personas obviamente hay mucha rotación interna, pero es porque el sistema lo permite para cambio de mejora de salario a lo interno de la institución, y entonces pasa que no ha habido quien releve a la persona. Entonces ella se quiere ir de vacaciones, igual la llaman, entonces alguien quiere, es un poco complicado, pero no ha habido esa metodología clara y rigurosa para poder buscar el relevo generacional de esa persona. Entonces tenemos que ir potenciando. Quizás no lo haga perfecto la primera vez, pero tenemos que ir llevando a tener una persona, porque recuerden que nosotros no hemos nacido para ser semilla, en algún momento nos tenemos que ir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que las personas vayan desarrollando esas capacidades para que se mantenga a ritmo la gestión de esa unidad o de esa función? Yo creo que con esto yo estoy terminando esta parte que tienen que ver con propuestas. Pueden haber muchas más. A ver, pueden haber muchas más. Y aquí, que también, no sé si observan este. ¿Están observando ahorita un Word? No, Hola. profesora, no se ve. No, se ve negro, la pantalla Bueno. negra. Yo creo que me desconecté. Déjenme un momentito. Voy a entrar aquí. Y esto también le voy a compartir esto que está aquí. A ver si no lo cerré. ¿Se ve ahora? Sí, se ve el Word. Ajá, bueno, esto se lo voy a mandar también. Esto se lo estoy facilitando porque habíamos hablado la semana pasada. Y ustedes tienen, una compañera les facilitó el reglamento, ¿recuerdan? Entonces, nosotros aquí, aquí está resumido lo que requiere la maestría profesional, o sea, una maestría con la que ustedes tienen, donde se hace proyecto final, no es tesis.
Entonces, este es el cuerpo de trabajo que puede ajustarse un poco, se puede ajustar un poco al alcance del trabajo, porque este capítulo 4 no es que es rígido, puede variar de acuerdo al tipo de propuesta que usted haga. Pero si ven, tenemos un capítulo de fundamentación, tenemos desde el planteamiento del problema hasta los objetivos, un marco teórico, bastante sencillo se lo colocan, le colocamos bases teóricas, entendamos como bases teóricas algún tipo de acercamiento a bibliografía referente a investigaciones relacionadas al tema, que pueden ser estudios, pueden ser artículos, pueden ser científicos, pueden ser productos de consultoría, en forma breve. También conceptos asociados al tema que necesito abordarlo para mejor entendimiento. Y también si, por ejemplo, usted tiene un marco normativo dentro del área donde va usted a desempeñar su investigación, que regule una actividad, entonces usted puede también colocar una breve síntesis de un marco normativo asociado. Puede también poner un marco organizacional, es decir, la definición de la organización donde usted está haciendo el estudio. Y también usted podría tener, esto se aplica, un marco histórico. Si usted, por ejemplo, usted va a trabajar sobre un tema que tiene una trascendencia histórica, que valga la pena colocarlo en el estudio. Y luego las variables o la variable, usted puede tener una sola variable que sea compleja, que tiene dimensiones. O puede tener variable dependiente e independiente, en el caso de que tome dos variables. Y las dos variables podrían ser complejas también. Entonces una la define conceptualmente y operacionalmente ambas. Y luego viene la parte metodológica, que en la parte metodológica tenemos que hablar un poco del diseño, el tipo de diseño de investigación, y aquí lo que se habla es de si la investigación es cualitativa, si es cuantitativa, si es descriptiva, si es correlacional. Generalmente ustedes hacen investigación descriptiva. Hablamos un poco de la unidad de análisis, el tipo de muestreo que vamos a hacer, las técnicas de recolección de datos, y aquí se presentan los resultados. Luego en el cuarto capítulo y último capítulo se hace la propuesta, que puede tener este orden o puede tener el orden dependiendo del análisis. Por ejemplo, si usted dice capítulo 4, estrategias para la mitigación de crisis, de la mitigación de eventos, habíamos dicho eventos fortuitos en la organización. Entonces usted le puede poner ese título. Y quizás no tenga estos puntos, sino que usted tenga estrategias, por ejemplo, puede ser una estrategia de preparación previa o simulaciones, o usted puede tener estrategias de documentación para documentar y que todos estén enterados, estrategias de comunicación para crisis, planes de contingencia para la crisis. Entonces usted señala las estrategias y las documenta, sin necesidad que tenga de llevar todo. Pero si usted ya hace un plan y usted tiene de repente bien claro cómo lo va a ejecutar, cuáles son sus etapas, y usted tiene algún tipo de presupuesto para implementarlo, también lo puede hacer. Entonces, eso va a depender del tema de investigación que ustedes generen. Y también la amplitud que tenga el profesor que los vaya a guiar en ese sentido. Entonces, esto también se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Entonces, quería decirles pues que yo les voy a pasar esa lista de temas, porque siempre es bueno tener una lista y uno lo asocia a alguna problemática interna dentro de su organización, y también la lista de cuáles son los puntos que ustedes tienen que hacer, porque ustedes pueden ir aprovechando
en su momento, y en la medida en que van adquiriendo mayores conocimientos a lo largo de el resto de las materias, ustedes podrían identificar un trabajo que hayan hecho en algún otro módulo que a ustedes les gustaría mejorar, porque fue un trabajo que usted consideró bastante completo. Entonces usted puede retomar ese trabajo y darle el formato de lo que exige la universidad y fortalecerlo y mejorarlo a futuro. Entonces eso nos puede ayudar a nosotros a prepararnos para no ir en forma tan aleatoria a ver qué va a pasar. Aunque hay estudiantes que llegan en cero al día 1 de la clase de proyecto final y terminan haciendo igual un buen trabajo. Pero mejor si lo llevamos un poquito más adelantado. Entonces no sé si tienen consultas al respecto o si en alguna forma esto ilustró a ustedes la posibilidad de temas a desarrollar. Profesora, una consulta. Si, por ejemplo, uno hace una propuesta de algo en particular, uno mismo puede diseñar su propia herramienta o instrumento de medición. No necesariamente ese instrumento tiene que tener validez, confiabilidad, sino que uno, Bueno, por ejemplo, puede preparar una encuesta o un cuestionario sí, como mire. para obtener data. Acá en los puntos, si usted observa, como no es tesis, no le piden que haga ese ejercicio. Pero si usted ha hecho un buen abordaje método en la parte del marco teórico, si su marco teórico es muy bueno y usted tiene bien claro el problema, el instrumento debe ser bueno. Lo que uno puede hacer es, en una forma sencilla, es compartirlo por lo menos a unos 3 o 4 profesionales en el área para, en función de los objetivos de investigación y su problema de investigación, le puedan de alguna forma revisar cada pregunta y decirle el nivel de concordancia que tienen las preguntas con respecto al tema de interés y los objetivos del problema para resolver de su trabajo. Entonces, ellos le pueden recomendar a usted si elimina o si de repente tiene que mejorar la redacción o si le hace alguna falta preguntas. Eso en corte cualitativo, porque en corte cuantitativo nosotros también podríamos medir el grado de consistencia interna que hay en el instrumento, pero eso ustedes no se lo piden en este nivel. En este nivel, porque es como un proyecto final, es como si fuera una monografía, un trabajo final, que lo van a hacer en una materia. No van a tomarse 6 o 7, 8 meses o 5 meses para hacer una investigación, sino que lo hacen en la materia final y el alcance es como si fuera un trabajo en una materia. Pero si usted tiene interés de tener más seguridad, usted lo puede utilizar que se lo validen expertos y ellos entonces usted le da más seguridad. También podría, si va a ser una muestra a un grupo significativo, entonces usted podría mandárselo a 2 o 3 para que esas personas lo llenen para ver el grado de dificultad que tuvieron al llenarlo, sin tener que llegar a medir la consistencia interna del instrumento, que ya eso sería más elaborado. Esa es una recomendación para este tipo de trabajos que no tienen la rigurosidad de una tesis. Solo para ver si la comprendo, profesora. O sea, por ejemplo, yo podría hacer un instrumento o una herramienta, póngase un cuestionario, ¿no? Yo se lo puedo Ajá. aplicar a algunas personas, para que esas personas, como quien dice, me den un feedback de si se comprenden las preguntas o si se consideran que debería de colocar algunas otras. Y ya después de eso yo puedo aplicar mi instrumento. No necesariamente tiene que ser, digamos, un instrumento de corte científico, por llamarlo así, o que tenga toda la rigurosidad estadística. Exacto. No sé si me explico, ¿no? Sí, porque no es tesis, es un proyecto final. Imagínense que si nosotros quisiéramos rigurosidad estadística, tendríamos que tener el tamaño de la muestra, el diseño de la muestra, la selección tendría que ser bastante controlada y eso a ustedes quizás algunos puedan tener alcance, otros no tengan alcance. Y generalmente utilizan lo que ustedes van a ver más adelante en otra clase que se llama muestreo
muestreo no probabilístico. Hay dos tipos de muestreo, el probabilístico y no probabilístico. Entonces, el no probabilístico no tiene rigurosidad matemática. Quiere decir que lo que voy a hacer es una experiencia para un grupo y que los resultados obtenidos de ese grupo solamente son válidos para el grupo. No lo podemos hacer, no podemos hacer inferencia. Tampoco podemos medir el error, pero nos sirve para tener algún tipo de acercamiento al problema. También yo podría hacer investigación cualitativa y me quedo con entrevistas y análisis de situaciones y contenidos de algún tipo de documentación. Puedo hacer observación y no llego al rigor de hacer un estudio cuantitativo. Entonces, usted, dependiendo de su situación y su alcance en el trabajo, usted puede decidir cuántas tiene alcance de procesar. Porque incluso estas que mandamos por correo, que ustedes las mandan por correo, que usan o usan el Google o usan el SurveyMonkey, ellas tampoco nos garantizan, aunque sean masivas y me vengan 200, no me garantizan representatividad, porque yo no controlo esto, a menos que controle bien a quienes les mando, y si los que seleccioné, los seleccioné a través de un rigor matemático. Entonces, siempre hay un grado de sesgo en ese tipo de encuestas que tendrían que controlar de otra forma. ¿Ves? Entonces, no se pide, pero usted puede hacer su instrumento en base a las teorías, en base a su problema de investigación, y usted puede mandárselo a profesores o a personas que usted consideren que por su experiencia le pueden aportar al instrumento, que le pueden decir si el instrumento está o no conforme con el planteamiento de la investigación, sus objetivos y las dimensiones que usted quiere abordar. Si no, entonces ya sería otro corte, ya sería tesis, si lo tenemos que hacer de esa forma. Listo, gracias, profesor. A ver, ¿alguna otra pregunta para continuar? Una consulta. Bueno, ustedes pueden plantearse problemas de investigación y yo les podría ayudar a identificarle qué técnicas podríamos utilizar. Igual así cuando vemos el tema de técnica de investigación o técnica para recogida de información, ahí podemos reforzar. Quería consultarles ahora si ustedes pudieron hacer bien el taller, sí, porque algunas se acercaron a mí, me escribieron, me mandaron correos, pero no todos lo hicieron. Aquellas que no tuvieron acercamiento pudieron comprender se comprendió los videos, necesitan algún reforzamiento para entonces yo preparar un material de refuerzo con respecto al taller número 2. Hola profesora, soy Elisa Ballesteros. Yo nada más tenía con la última respuesta del taller la duda y, por ejemplo, no sabía cuándo eran porcentaje o cuándo se presentaban en número, pero después revisando me di cuenta de cómo era que se hacía y se me había olvidado la fórmula que le había comentado. Pero por lo demás pude entenderlo muy bien, me encantó, porque es una forma muy sencilla de aprender a hacer este trabajo. Y la verdad es que pensé que iba a tener como mucha dificultad, muchas dudas con respecto a la tarea 2, pero la verdad es que no, fue bastante amigable, muy sencilla para mí. Y eso que a mí me cuesta mucho la matemática, pero me gustó muchísimo la manera en la que se resolvieron los problemas y de cómo usted iba paso a paso enseñándolos cómo se hace. Yo digo que esa es una forma muy bonita de poder aprender a hacer este tipo de tareas. Yo lo que les recomiendo por grupos pasados, porque a veces los videos se hacen largos, yo sé que se hacen largos, pero por ejemplo, ustedes traten de ver el video completo, o sea, tienen un video de la teoría y los ejemplos y después tienen un video que tiene que ver con la práctica. Traten de ver el video completo de la práctica, que tengo estudiantes que ven el pedazo de video y quieren hacer la práctica enseguida. Mejor ven el video en forma
holística todo el video y luego tratan de hacer la práctica y entonces donde ustedes se quedan, buscan la parte del video, porque si no entonces se le va a hacer engorroso hacerlo simultáneamente. O sea, veo un pedacito, hago ese pedacito. Podrían también hacer si yo hago un ejercicio completo, lo ven completo y entonces desarrollan completo el ejercicio. Y luego entonces ya usted sabe que ese ejercicio lo tiene salvado. ¿Ve? Y así entonces sigue con el otro ejercicio, observa el video de la demostración y entonces trata de hacerlo. Ya sabe que es exactamente ese ejercicio. Eso sería también otra metodología para no completar todo el video del desarrollo. Y lo hacen por así, cada vez que hacen una pestaña que es un ejercicio, le hacen clic, cierran pausan el video y entonces desarrollan y pueden regresar al video y eso le hace menos complicado. Otras lo que hacen es, y a veces es difícil porque a veces no tenemos acceso a 2 computadoras, porque no es lo mismo que en la clase, porque es lo mismo que en la clase. Ustedes están viendo la pantalla acá y yo estoy haciendo el ejercicio. Es la misma metodología. Ustedes están viendo la pantalla que estuvieran viendo en un salón de clase. Lo único que yo no estoy allí. Entonces, para interrumpir cuando necesitan una aclaración. Entonces, lo que hacen es, podrían regresar al video, o como otras compañeras que me han llamado, entonces yo les he apoyado colocándole las llamadas en las celdas para que esté de forma más explícita la fórmula. Y a veces, por ejemplo, yo pensé, bueno, así lo pueden hacer, y resulta que, por ejemplo, en el ejercicio final, yo debí el último ejercicio, la última celda, dividírselas en 2 partes y se las dejé para una sola operación. Pero eso son experiencias que estamos adquiriendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de lo virtual y a través de la enseñanza de procedimientos numéricos o de cálculos, que es distinto a otro tipo de conocimientos que se tengan que transmitir. Entonces, si alguna compañera ha tenido una dificultad y aún no me ha mandado no ha entregado, me puede mandar, miren, solamente con calma y paciencia, ya saben que el periodo no está restringido ni condicionado a un cambio en su nota, o sea, su nota no va a cambiar si usted entrega después. Pero siéntase en la confianza de enviármelo, porque las que ya me lo han enviado ya tuvieron la experiencia de que yo las trato de apoyar en la medida que me sea posible. Por ejemplo, hoy tengo, creo que son 2 estudiantes que me mandaron, pero no les he podido contestar porque hoy tuve bastante complicación en la oficina, y no pude tampoco a la hora de almuerzo verlo, así que ahora terminada la sesión con ustedes, yo les reviso y les mando retroinformación a través del correo. Ustedes ahora tienen un tema nuevo, que es el de cuadros, gráficas y distribuciones. El tema puede ser largo, lo estaba dejando para la sesión de hoy, pero pienso que para darles un poquito de holgura, porque en el interín podemos, los cálculos que vienen en estadística descriptiva son más cortos que estos de resumen de datos. Lo que vamos a hacer es que yo voy a dejarle lunes, o sea, este material que está colgado en la sesión 2, que yo les mandé ayer por correo, se los voy a dejar para que lo desarrollen en la semana, o sea, para las 2 sesiones, para la sesión de hoy y la sesión del miércoles. Yo igual voy a subir lo de la sesión del lunes, pero para irlo avanzando, pero ustedes lo que tienen que hacer es tomar con calma. Por ejemplo, había una compañera que ya casi lo terminó porque ella pensaba que era para hoy. ¿Cierto? Hay una compañera de ustedes que casi termina el taller de hoy. Pero no, yo les puse al final del correo que este taller de hoy es para el 24 o 25, no recuerdo cuál de las 2 fechas es. Igual que el video siguiente. O sea, la asignación de esta semana es para 24 y 25 de la otra semana. ¿Estamos? Para que no se me apremien y no tomen estrés cuando vean los videos, porque son el video de la clase de cuadros y gráficas con ejemplos, y hay un video para cuadros, un video para gráficas y un video para distribuciones de frecuencia. Ese último tiene en ese video
la parte conceptual y la parte del taller. Entonces ustedes van a ver 3 videos de taller. Los separé porque entonces se hacía muy largo el video para poder asimilar. Entonces, en el primer video de cuadros estamos usando tablas dinámicas. Entonces, muchas de ustedes quizás están familiarizadas, otras no, pero de todas maneras le hice el paso a paso de cómo utilizar las tablas dinámicas, pero no solamente el hecho de utilizar una tabla dinámica porque a veces tenemos experiencia en ella, sino el proceso analítico detrás de esa tabla dinámica, el uso que le vamos a hacer y la transformación de la información para que tenga sentido. Luego viene un taller de gráficas, de varias gráficas, que yo les pido que la puedan colocar en una hoja nueva, o hay una compañera que ya adelantó, ella la dejó en la misma hoja, o sea, al ladito, eso está bien. Cualquiera de las metodologías que usted decida se toma como bien después que usted haga su gráfica correspondiente. Y la última, que si les cuesta un poquito, ustedes igual me pueden llamar y yo les refuerzo, son las distribuciones de frecuencia, porque vamos a usar un componente de Excel que se llama análisis de datos, y si alguna tiene dificultad para cargarlo, me avisa para entonces yo colaborarle para que ubique en su computadora de acuerdo a la versión donde encontrar cargar esa opción de Excel sin que tenga dificultad. Entonces ustedes ya saben, tranquilas, el taller de hoy es para hoy y para el jueves. Igual el jueves yo me puedo conectar con ustedes para cualquier inquietud con respecto a el tema de clases. ¿Alguna pregunta, duda, aporte, sugerencia para las clases? A ver. Calladitas. A ver. ¿Cómo hasta este momento están sintiendo los talleres? Y ustedes me decían que algunas tenían habilidades ya tenían conocimientos en las matemáticas o en los cálculos, otras no. Es decir, esa experiencia de ustedes, si les ha ido, ha sido bastante amigable, o si ustedes han tenido algún conflicto con los talleres. Con Bueno, respecto a... Okay. No sé, Lisa. No, dale. Yo vengo después de ti. No, bueno, gracias, Lisa. Por mi parte, profesora, pues en efecto no es que lo domine el tema. Siento que no fue tan complicado, pero ojo, hay cositas que no sé igual, por eso se lo mandé y usted me revisará y me dirá si lo Igual, todas pueden hacerlo. Pero siento yo que el video explica, hay cositas que de repente uno se puede como perder, pero poco a poco creo que, y con la ayuda, así como hicimos la clase pasada, el miércoles, que usted se sentó con nosotros, pues eso para mí ayudó bastante, tanto en el primer taller, bueno, ya en el segundo, nada más esperando el feedback, y puede que allí cualquier dudita que haya tenido, pues se pueda resolver. Eso por mi parte. Sí, ustedes solamente me tienen paciencia, pero yo les respondo. Aquí hay unas compañeras que ya les ha atendido y les pueden dar fe de que respondo, pero va a ser en la medida en que yo pueda tener oportunidad de revisar los correos. También quería decirles que siempre no pierdan la inmediación. Ustedes me pueden escribir, me pueden llamar. A veces puedo estar en un momentito ocupada, pero respondo a media hora, 45 minutos, o ahora en la noche. Pero siéntanse en confianza de preguntar. ¿Ves? Una me decía, ay, es que esto parecerá tonto preguntarlo, y que no, tonto es no preguntar. ¿Cierto? Le contesté a una compañera, no diga que sus preguntas son tontas, no. Todas las preguntas son oportunas. Tonto es no preguntar teniendo la oportunidad de hacerlo. Y yo soy muy abierta a colaborarles. Aquí mi ánimo es que ustedes asimilen, que puedan aplicarlo, que mañana o pasado, si tienen que trabajar en equipo, ustedes sepan que existen esas posibilidades, ustedes también puedan desarrollar esas habilidades en el manejo de herramientas. Y aquí, más que una nota,
es el proceso, disfrutar el proceso y sentirse cómodas y sentirse libre de preguntar cuantas veces quieran, que yo tengo, le estoy dando esa apertura, de que estemos comunicadas. Sin ningún tipo de aprensión, usted me lo mandan y yo les contesto, voy más tardecito, ahora te atiendo, o espera que llegue a casa, o dentro, en unos 20 minutos que prenda la computadora, yo siempre les contesto, y luego entonces les mando su explicación. Si veo que la cosa se complica, me puedo grabar y entonces le mando un nuevo video explicando. Así como me hicieron, una compañera me mandó un videito de lo que estaba haciendo, para yo verificar si ella estaba en lo correcto. Me parece muy buena la metodología, profesora. Hasta ahora no he sentido tanto, o sea, la diferencia de no estar en clases presencial con esta materia, porque es como usted decía al inicio, las dudas que tengas, o sea, cuando estás haciendo la tarea, puedes decir en la clase qué dijo la profesora y no te acuerdas, pero con el video tienes la opción de echar para atrás y poder entenderlo y buscar la información que estás buscando. Entonces eso a mí me parece muy, muy, muy importante y muy didáctico para refrescar ese conocimiento que de pronto no recordamos para poder hacer la tarea. Entonces eso me sirvió muchísimo este fin de semana que estuve haciendo las asignaciones. Sí. Bueno, entonces yo las exhorto a continuar y ustedes me pueden llamar cuando quieran. Me pueden escribir y me pueden mandar correos y yo con mucho gusto les voy revisando. Sí, me ha gustado también las que han ido avanzando en el video. También me ha gustado leer todo lo que escriben, una riqueza en sus experiencias y síntesis de muy buena calidad. Eso me gusta mucho y que les haya gustado también el tema que abordó el expositor. El otro tema también es muy bonito, así que les va a gustar, que tiene que ver con las metas. Y bueno, les recomiendo pues en su momento libre que busquen un video que se llama El mundo es un algoritmo, que no es con la gracia con que la hizo el expositor, pero sí nos llama la atención el expositor sobre cómo un modelo, un algoritmo, un procedimiento un matemático, esto puede emular situaciones de la vida real. Así que, bueno, yo las voy a dejar, ya son las 7:43. Esto está grabado, se lo voy a mandar por correo. Y les voy a mandar por correo también las diapositivas, para que ellas, si necesitan ubicar un tema. Recuerden que siempre que ustedes van a ser consultoras y van a ser administradoras de mejora en sus organizaciones. Para eso se les está preparando en esta maestría. Entonces, nosotros no podemos ver ningún problema, ningún factor en forma aislada. Porque un problema por ejemplo, como le decía, de que un proceso no funcione puede ser un problema de personas. Y un problema de personas puede ser al revés. Entonces, nosotros a veces tenemos que indagar más y más y tenemos que meternos a veces en asuntos que no nos corresponden directamente a la especialidad, pero que necesitamos entonces hacernos de un equipo que vean esos temas, porque esos temas están afectando el comportamiento de la organización. Entonces, tenemos que mejorarlos para que entonces el comportamiento organizacional mejore y haya un desarrollo en la gestión, un desarrollo, una plenitud en la gestión. Entonces, siempre tenemos eso, tenemos problemas, siempre que existen problemas, los problemas que se dan en la organización o son problemas de gente, o son problemas de normas y reglamentos, o son problemas de comunicación o líneas o mecanismos de comunicación y dirección, o son problemas, por ejemplo, que tienen que ver con el contexto, lo que está en el contexto. Entonces nosotros siempre tenemos que analizarlo en forma sistémica, como un todo,
para no aislar los posibles factores que están generando una situación que la estamos viendo como el problema y resulta que es la consecuencia de un problema distinto. Entonces, y sabemos entonces si nosotros vamos a necesitar, además de nuestra profesión, algún ingeniero industrial, o si vamos a necesitar un analista de procesos, o voy a necesitar, por ejemplo, alguien que haga procedimientos y haga normativas y haga leyes o políticas. Entonces, nos vamos dando cuenta de que no podemos trabajar en forma individual, sino que tenemos que trabajar en forma interdisciplinar para poder entonces tener la resolución del problema que tenemos que abordar. Entonces yo con esto me despido, les doy buenas noches y les doy pie para que puedan seguir avanzando con su grupo. No sé si alguna quiere expresar algo y recuerden participar en el foro. Para mí es importante porque eso es lo que me da a mí algún tipo de evidencia de que ustedes acceden a la información, las que puedan pues acceder a la información. Gracias, profesora. Hasta mañana. Profesora. Gracias. Bueno, entonces Profesora, yo me conecté un poquito más tarde. Hasta miércoles, profesora. Descansa. Ajá, ¿qué me dijeron que más tarde qué? Profesora, yo me conecté un poco tarde. Después que usted pasó la lista. Yo creo que todo esto está grabado, entonces cuando yo lo deje grabar yo te lo mando. Y les voy a mandar en una media hora les mando las diapositivas y les mando lo de el Word donde está la síntesis de lo que está en el reglamento. Ah, ok.